Buenas noches, estimados colegas. A pedido de uno de los cursantes y considerando que puede ser importante la solicitud realizada, voy a, voy a describir el paso a paso de una aplicación, de una de las aplicaciones que se muestran en los videos del curso. Primero vamos a aprovechar la funcionalidad de una vista que tiene GeoGebra, como es el protocolo de construcción. Vamos a cerrar este protocolo de construcción para que veamos dónde lo buscamos. Lo buscamos acá en vista y vamos a protocolo de construcción. Acá están todos los pasos que es realizado para hacer la construcción. Vamos a tratar de analizar cada uno de los pasos y ver cómo esto les puede servir para ustedes después crear una construcción por ustedes mismos. Vamos a hacer clic en este botón donde vuelve al primer paso. ¿Qué hice primero? Bueno, había que hacer cilindros, conos y prismas, y decidí hacer deslizadores con el diámetro de la base del cilindro y del cono, porque en el problema establecía que el cilindro y el cono tenían la misma base, ¿no? Entonces acá tenemos la herramienta deslizador. Cuando queremos, hacemos un clic en esa herramienta y se nos abrirá una ventana donde nos pide que demos el nombre del deslizador, un intervalo en el cual va a funcionar, un incremento, es decir, de cuánto en cuánto, y puede ser también un ángulo, o puede ser un número entero o un número aleatorio. Es tan sencillo como eso. Nosotros vamos a crear ese deslizador, ¿sí? Y de esa manera yo he creado. Una vez que ya esté creado, damos OK y queda el deslizador creado, ¿no? Ahora lo voy a borrar porque no lo necesito. Es este mi deslizador, que es el diámetro de la base del cilindro y del cono, que este deslizador me va a permitir cambiar el diámetro de la base del cilindro y del cono. Luego, ¿qué necesitaba? Necesitaba una altura para ese cilindro, ¿no? Entonces también decidí hacer un deslizador para la altura del cilindro y del cono, porque me decía que tenían que tener la misma altura. Entonces decidí hacer un deslizador también para el cilindro y el cono, para hacer una construcción dinámica, ¿sí? Luego, ¿qué necesitaba? Necesitaba la medida del lado de la base del prisma, porque era un prisma de base con un polígono regular. Entonces yo necesitaba que ese prisma tenga una base dinámica para poder cambiar la cantidad de lados de la base y luego de ahí poder hacer el prisma, ¿no? Y luego necesitaba una altura para el prisma, donde esa altura me iba a permitir hacer un prisma de manera dinámica, que se cambie de acuerdo a cómo cambio los deslizadores, ¿sí? De la misma manera, con la misma herramienta, creamos los deslizadores, ¿sí? Luego hice un punto en la vista gráfica 3D. La vista gráfica 3D te la ubican acá en vistas, vista gráfica 3D. Hice un punto en la vista gráfica 3D, un punto A, un punto cualquiera, y luego hice un punto B. Estos puntos van a ser los centros del prisma y del cilindro, ¿sí? Luego hice una circunferencia con centro y punto, es decir, nosotros vamos acá, circunferencia con centro en A y un radio, tomando en cuenta el diámetro ¿sí? Si nosotros hacemos un clic sobre este elemento, me dice que es una circunferencia con centro A y un radio, el diámetro de la base sobre 2, es decir, porque sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Bien, luego ¿qué hice? Hice un punto
sobre una circunferencia, ¿sí? Y luego hice un segmento que una esos dos puntos para poder determinar así el radio del cono, ¿no? De la base del cono. Disculpen, perdón. Y luego hice el polígono, ¿sí? Hice un polígono en el plano y se crearon los segmentos y los puntos correspondientes a ese polígono en la vista gráfica 3D. Ese polígono es un polígono regular. Con la herramienta polígono regular hice un polígono regular en la vista gráfica 3D. Bien, se crearon todos los puntos de ese polígono, segmentos y puntos, ¿no? Luego, ¿qué necesitaba? Necesitaba un punto que me determine la altura del prisma, ¿no? Y luego hice el prisma. Ese prisma, con la herramienta, si hacemos clic en la vista gráfica 3D, tenemos la herramienta prisma o cilindro desde sus bases, ¿sí? Esa herramienta le permite hacer, teniendo una base, hacer un prisma o un cilindro teniendo la base del prisma, solamente determinando la altura. Bien, esto me creó todos estos puntos y segmentos que conforman ese prisma, ¿no? Luego necesitaba hacer el cilindro. También de la misma manera, con la misma herramienta, en la vista gráfica 3D, prisma o cilindro desde su base, solamente hice clic en la base y en la altura que quería del prisma, ¿no? Y se me crearon todos los elementos de ese cilindro. Luego marqué un punto cualquiera para poder hacer la base del cono e hice una circunferencia con centro en ese punto y un radio igual al diámetro sobre 2, ¿sí? Para poder hacer esa circunferencia para que tenga el mismo diámetro que la circunferencia de la base del cilindro. Y luego tracé el cono, ¿sí? Con un cono con su respectiva altura, que es con la altura del cilindro y del cono, que ustedes lo tienen en la vista gráfica 3D. Tenemos pirámide, ¿sí? O tenemos un cono, o pirámide o cono desde su base. Entonces yo tenía una base, un pirámide o cono desde esa base, con una altura determinada, que en este caso es la altura del cilindro y del cono, que me determina el deslizador. Bien, luego ya tenía mi cilindro, entonces ahora yo lo que yo necesitaba era sacar el volumen de ese cilindro. Entonces el volumen de esos envases, ¿no? Un número, este por ejemplo es un número que es el número que lo vamos a calcular con estas herramientas que yo tengo acá. Tengo varias herramientas que dice texto, que dice área, distancia, ángulo, volumen. Entonces solamente eligiendo la herramienta y haciendo clic sobre el cuerpo me determina el volumen de ese cuerpo. Luego hice un punto sobre un prisma, y luego ese punto lo hice para anclar ahí el volumen del prisma, es decir, el texto que iba a poner luego, ¿no? Y luego tengo el volumen del cilindro. Luego hice un punto en el cilindro para poder anclar ahí el volumen del cilindro.
luego el volumen del cono y un punto en el cono para poder mostrar la etiqueta ahí en esa, ¿no? Y luego, teniendo esos números, utilicé la herramienta texto e hice un texto donde dice volumen del cono igual a 201,06 centímetros cúbicos. Este texto, si nosotros hacemos clic sobre el texto, vemos que acá está escrito con fórmula látex, es decir, acá voy a poner las letras, volumen del cono, y acá voy a incluir un objeto desde acá, desde la herramienta objeto, donde van a estar todos mis objetos, y ahí está la altura, está el diámetro de la base, lado de la base, el volumen del cilindro, el volumen del cono. Bueno, yo lo seleccioné el volumen del cono y aparece automáticamente el número que corresponde al volumen de ese cono, y luego acá puse centímetros cúbicos, es decir, para agregar este texto, ¿sí? Lo mismo hice para el volumen del cilindro y el volumen del prisma. Luego hice la relación entre el volumen del cilindro y el volumen del cono, entre el volumen del cono y el volumen del cilindro, y la relación entre el volumen del cono expresado en decimales, ¿no? Por eso, por ejemplo, acá donde dice volumen del cilindro, volumen de cono, relación volumen, es un número que no aparece en la vista gráfica, pero es un número que es la relación entre volumen del cilindro y volumen del cono, que es 3. Y luego la relación entre el volumen del cono y el volumen del cilindro, que es 1/3. Y por último este texto donde relacione todo esto, y acá lo vemos, relación, está escrito en fórmula látex, relación, ¿sí? Esto indica que es una fracción, volumen del cono, que es lo que está escrito acá arriba, volumen del cilindro, que es lo que está escrito ahí abajo, es igual a una fracción, volumen del cono sobre volumen del cilindro, es decir, ya son objetos que toman el valor del volumen del cilindro y lo incluyen en el texto. Y acá hacemos la relación y aproximado el decimal que corresponde, porque sabemos que 1/3 es un número racional con infinitas cifras decimales. Entonces hicimos una aproximación y por eso utilizamos esos símbolos escritos solamente en un texto con fórmula látex. Y bueno, esto fue una pequeña guía, orientación de lo que hice en el para crear esta aplicación. Toda construcción realizada en GeoGebra puede analizarse desde esta herramienta que tiene, que es el protocolo de construcción, que va diciendo o que va mostrando paso a paso lo que se hizo para realizar la construcción. Entonces el paso a paso me permite analizar e ir construyendo a la par esta aplicación. Un abrazo grande. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor no duden en consultar. Nos vemos en el aula y construyamos juntos el conocimiento matemático.